En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 26 de marzo del 2026. Queridos hermanos, el 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación a María, y por consiguiente de la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo Divino. De este misterio, de este decreto eterno del querer de Dios, dependen todas las cosas, todas sus obras, nuestra existencia, un continuo milagro. Todo va incluido en el supermilagro de la encarnación. Dios que se ha hecho hombre. Por tanto, hoy hablamos de la encarnación. En el principio era el Verbo era en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todo ha sido hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz ilumina en las tinieblas, pero las tinieblas no la han acogido. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo ha reconocido. Vino a los suyos, pero los suyos no lo han recibido. Mas a cuantos lo han recibido, les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no de la sangre, ni del querer de la carne, ni del querer humano, sino de Dios han nacido. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Así dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y San Pablo en la carta a los Filipenses dice: «Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, aun siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro que conservar celosamente ser igual a Dios, sino que se anonadó, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en su condición humana se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo otro nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». En la encarnación está contenido todo lo que Dios ha hecho. Dios ha querido que todo su proyecto, a partir de la encarnación del Verbo, dependiera de María. Dios no tenía necesidad de nada ni de nadie. Fue como una necesidad de desahogar su amor. Dependiendo del misterio divino de las relaciones entre las tres divinas personas, el Hijo que es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, el primer decreto eterno de su querer ha sido la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo. De Él parte todo, y bien podemos decir que su primer motivo, en orden de importancia para encarnarse, no ha sido el pecado de los hombres, sino la gracia perfecta de María, reflejo perfecto del amor del Padre. Después, a partir de esta pareja inicial de criaturas, Dios ha decretado darle existencia a todas las demás, en su propio orden y grado. Junto con Jesucristo, ha sido eternamente querida y concebida en medio a las tres divinas personas, aquella que había de ser su madre, la Santísima Virgen, de la cual Dios ha querido que dependiera la encarnación del Hijo de Dios. Él no se explica sin ella, ni ella se explica sin él. María siempre ha sido perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios se ha jugado todo con la libre respuesta de María, sólo por amor, la única respuesta digna de Dios. El mérito de María no resulta de lo que ha hecho en su vida o de lo que ha sufrido,
sino de cuánto ha amado, o sea, de cómo ha unido libremente su voluntad con la voluntad de Dios y la ha identificado con ella. El mérito está en la respuesta a Dios. La iniciativa parte siempre de Dios, pero corresponder depende luego de la criatura. Ella ha dado al Hijo la carne y la sangre para el sacrificio de su vida, para cumplir la redención. Pero lo que la une a su Hijo y la hace única a sus ojos no es tanto este vínculo natural humano, cuanto el vínculo con la voluntad del Padre. María se ha identificado con el Padre en el querer. Por eso María ha recibido la misma fecundidad divina y virginal del Padre. Es su maternidad divina, aun siendo ella solamente una criatura. María, desde el primer instante de su existencia, viendo la tragedia del hombre y el dolor del corazón de Dios, le entregó su voluntad humana y se consagró a Dios. Y en ese instante Dios le dio su voluntad divina. Fue su triunfo en la prueba, una prueba que duró toda su vida. Jesús habla del triunfo de Dios y de María en la Anunciación y dice: el primer sí en mi fiat se lo pedí a mi madre querida, y, oh potencia del su fiat en mi querer, apenas el fiat divino se encontró con el fiat de mi madre, se volvieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió con su sombra, y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Sólo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad de un modo divino, y por eso pudo quedar concebido en ella el inmenso, el eterno, el infinito. Apenas dijo: fiat mihi, hágase en mí, no sólo se adueñó de mí, sino que a la vez cubrió a todas las criaturas, todas las cosas creadas. Sentía en ellas todas las vidas de las criaturas, y desde entonces empezó a ser de madre y de reina a todos. ¿Cuántos portentos contiene este sí de mi madre? Si te los dijera todos, no acabarías nunca de oírlos. En la Anunciación podríamos decir: Dios se consagró a María. Dijo con hechos: soy todo tuyo, oh María, porque ella había dicho: soy toda tuya, Dios mío. La encarnación del Hijo de Dios fue el ofertorio de su vida, y a la vez fue su consagración, por medio de María y junto con ella, a la voluntad del Padre. También nosotros debemos ser presentados y ofrecidos por nuestra Madre y como ella a Dios, a la voluntad de Dios, para ser por ella, con ella y en ella, en su corazón inmaculado, transformados, convertidos en otros Jesús, a imagen y semejanza de Jesús. Esto ha de ser exactamente el triunfo de su corazón inmaculado. De esa forma el amor del Padre será plenamente satisfecho, plenamente glorificado. Eso será el cumplimiento de su voluntad, y así vendrá finalmente su reino. El Señor le dice a su pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta: hija mía, tú no puedes comprender bien lo que mi madre querida fue para mí. Yo, al venir a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre ella y yo pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento se le escapaba a mi madre que no lo tomase de mi mente. Y ese tomar de mí la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, es decir, todo, formaba en ese cielo el sol, las estrellas, la luna, y todos los goces posibles que puede darme la criatura y que ella misma puede gozar. Oh, cómo me complacía en ese cielo,
Oh, cómo me sentía satisfecho y compensado por todo. Hasta los besos que me daba mi mamá contenían el beso de toda la humanidad y me devolvían el beso de todas las criaturas. En todas partes me la sentía, a mi dulce mamá. Me la sentía en el respiro, y si era jadeante me lo aliviaba. Me la sentía en el corazón, y si estaba amargado me lo endulzaba. Me la sentía en mis pasos, y si estaba cansado me daba fuerza y descanso. ¿Y quién puede decirte cómo me la sentía en la pasión? En cada latigazo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo me la sentía, y me hacía de verdadera madre. Ah, si las almas me correspondieran, si todo lo tomaran de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría en la tierra. Sin ella no habríamos tenido ni redentor ni redención. Sin ella no habría habido ni siquiera una página del Evangelio. Es más, como la misma creación de todos nosotros y de todo cuanto existe debía depender de la encarnación del Verbo divino, por consiguiente, la misma existencia de la Santísima Virgen y de todos nosotros, Dios ha querido que dependiera del sí, del fiat divino de María. Por eso Dante ha escrito: Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que criatura, término fijo del eterno consejo. En el acto eterno y también histórico de la Encarnación, junto con la humanidad adorable de nuestro Señor, su amor le ha hecho concebir en sí a todas las almas, en primer lugar la de su madre, rodeándola con todos sus méritos y preservándola de toda mancha de pecado y de sus consecuencias. La Inmaculada es la primera redimida, si bien de un modo diferente de nosotros. María redimida para que el pecado no la tocase, mientras que nosotros hemos sido liberados del pecado en el que hemos venido a la existencia. Si el río de la humanidad quedó contaminado desde la fuente, Adán y Eva, el pecado no pudo tocar a María, porque ella, junto con su Hijo, están eternamente por encima, más arriba de la fuente. Antes de que Abraham fuera, yo soy, ha dicho Jesús, y por la misma razón, antes de que Adán fuera, yo soy. Y con él María puede decir, antes de que Eva fuera, yo soy. El haber nacido tantos siglos después de nuestros primeros padres no significa nada, porque ella junto con su Hijo son antes, en el orden de causa-efecto, y por ellos la justicia divina no destruyó a Adán con toda su descendencia y la entera creación, que con el pecado del hombre ya no tenía razón de existir. Jesús y María habrían reparado un día el daño del pecado y nos habría puesto a salvo a todos nosotros mediante la redención, haciéndonos ser de nuevo hijos de Dios, los verdaderos herederos y reyes de todo lo creado. Escribe Luisa en su cuarto volumen: veía ante mí una luz interminable y comprendía que en esa luz moraba la Santísima Trinidad, y a la vez veía ante esa luz a la Reina y Madre, que quedaba toda absorbida por la Santísima Trinidad, y ella absorbía en sí a las tres divinas personas, de manera que quedaba enriquecida con las tres prerrogativas de la Trinidad Sacrosanta, es decir, potencia, sabiduría, caridad. Y así como Dios ama al género humano como parto suyo y como algo salido de él, y desea ardientemente que esa parte de sí mismo vuelva a él, así la mamá y reina, participando en eso, ama al género humano con amor incontenible. La maternidad divina de María no termina con haber concebido y dado a luz al Hijo de Dios, se extiende a todo su cuerpo místico,
para hacer por cada uno de nosotros lo que ha hecho por su Hijo, porque fuimos concebidos junto con Jesucristo cuando se encarnó, y nacimos cuando murió, dando la vida por nosotros, evidentemente en sentido espiritual, independiente del tiempo. Como dice un canto, al encarnarte nos has concebido a todos en el corazón de la Virgen contigo, para ser vida, para dar vida a cada hombre unido a ti. Encarnándose en su seno, Jesús ha concebido con él a todas las almas como su cuerpo místico y ha tomado como suyas las culpas y las penas de cada criatura. Desde entonces empezó su pasión y fue creciendo hasta desbordarse externamente el último día de su vida, en la pasión que le hicieron sufrir los hombres. Toda esa obra de redención ha querido hacerla con su madre. Su amor de hijo no podía excluirla de ninguna cosa que él hizo. Ha querido el hágase en mí, el fiat de María, unido al suyo, para nacer, para vivir, para morir y también para resucitar. De igual manera Dios quiere nuestro fiat, unido al de Jesús y de María, para reconocernos como hijos. De lo contrario, su fiat no nos serviría de nada. María no es por tanto la madre de Jesús solo por 9 meses, ni solo por lo que duró su infancia, sino por toda su vida. No solo espectadora, sino colaboradora y madre de cada enseñanza de Jesús, de cada milagro que hizo, de cada perdón dado, de cada sacramento instituido, de cada plegaria, de cada lágrima, de cada gota de su sangre derramada que ella le había dado. Madre de la Eucaristía, Madre de la Resurrección, Madre de su triunfo, Madre del Redentor, Madre del Rey de Reyes, Madre divina, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.